Nos seguimos entonces adelante con este tiempo delante de nuestro Dios. Recordemos, la última ocasión que estuvimos reunidos en semana fue agosto del año pasado. Han pasado 7 meses después de regresar y retornar nuevamente a nuestro tiempo en semana. Y damos gracias a Dios por darnos esa bendición. Recordemos entonces que veníamos hablando acerca de los peligros de una fe superficial. Y hablábamos entonces que una fe superficial traía muchos problemas a la vida cristiana, a nosotros como creyentes, y debemos pensar en aquellas cosas o recordar aquellas cosas que habíamos ya hablado. Primero, el peligro es la apostasía. Cuando hay una fe superficial podemos caer en la apostasía claramente. 2, buscaríamos un sustituto de Dios, porque si nuestra fe superficial no está arraigada en el único y verdadero Dios, sino que nosotros buscaríamos entonces a algo o a alguien que sustituya a ese único Dios verdadero, porque nuestra base no es la palabra, nuestra base no es cristocéntrica, nuestra base no es el Señor. En tercer lugar, hablábamos que también daba pie a la falsa enseñanza. En cuarto lugar, hablábamos sobre el letargo espiritual en que caemos cuando hay una fe superficial. En quinto lugar, nos deslizamos en el camino por causa precisamente de esa fe superficial, porque terminaríamos no reconociendo el origen de la fe superficial, sino que viviríamos una vida totalmente equivocada. Y por eso nos deslizaríamos de esa fe, nos deslizaríamos de nuestra salvación eterna. Entonces, en sexto lugar, obviamente no reconocemos el origen de esa fe superficial. En séptimo lugar, tendríamos conceptos equivocados en la vida cotidiana, y ahí es donde estamos ya trabajando y habíamos venido trabajando hasta el año pasado. Y lo primero que estuvimos viendo en cuanto a conceptos equivocados en la vida cotidiana era la victoria versus el fracaso. Cómo la persona que tiene una fe superficial va a creer enseñanzas falsas acerca de lo que se maneja hoy en cuanto al concepto de la victoria, pero también del fracaso. Y quedamos muy claros en ese punto. Estamos entonces hablando acerca del segundo concepto equivocado que se maneja hoy en día en nuestra vida cotidiana, en la vida en la iglesia, sobre libertad y esclavitud. Cuando nosotros hablamos de libertad, habíamos mencionado la última ocasión que secularmente, desde un diccionario, libertad significaba como concepto suficiencia personal, independencia total, bastarse a sí mismo, la facultad de actuar según valores propios, criterios propios, razón propia y voluntad propia. Cuando nosotros vemos esa realidad, está hablando de un ensimismamiento, es decir, una egolatría. Y eso nos habla también, obviamente, de una independencia de Dios. Cuando vemos esa realidad, entonces pensamos en que no necesitamos a Dios porque somos suficientes para nosotros mismos. Obviamente no queremos depender de Dios ni de nadie, dependemos de nosotros mismos porque nos bastamos a nosotros mismos, y por eso empezamos a jugar con los valores propios, criterios propios, nuestro propio razonamiento, nuestras propias emociones, nuestra propia voluntad, y tomamos decisiones que se alejan de la voluntad de Dios, y seguimos entonces haciendo nuestra propia voluntad. Y habíamos hablado entonces que bíblicamente el término que se utiliza en el griego para esto es eleitreia, que significa que hay una libertad, y esa libertad habla de ser libres del pecado para ser siervos de Cristo y su justicia, libres de la muerte, libres de Satanás, libres de la ley, libres de la culpa. Y entonces mencionábamos que libertad tenía el sentido de dignidad, de responsabilidad, de comportamiento moral y de espiritualidad. Ahí fue donde quedamos y estuvimos explicando
varias cosas importantes frente a esto. Y el punto siguiente es que era el resultado, o sea, la libertad que habla la palabra de Dios, era el resultado de la obra de regeneración del Espíritu Santo, es decir, su presencia y su obra interior que produce esa libertad. Y por eso el punto anterior que mencionábamos, ese sentido de dignidad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos da libertad del pecado, de la muerte, de Satanás, de la ley, de la culpa, entonces nos devuelve esa dignidad que nosotros habíamos perdido por causa del pecado. Y por eso aquí quiero detenerme un poquito en esta noche para ampliar algo sobre esto. Porque, ¿qué es dignidad? ¿A qué se refiere con dignidad? Y cuando hablamos de dignidad se está refiriendo a la importancia y el valor que se tiene ante Dios y ante los hombres. En primer lugar, al ser creados a la imagen y semejanza de Dios mismo, y dos, al ser objeto del amor y del cuidado de Dios. Ya sabemos claramente en Génesis capítulo 1, vamos a buscar ahí Génesis capítulo 1, que es un pasaje muy conocido para nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos claro entonces que la dignidad no es simplemente en el hecho de que nosotros somos o tenemos un nombre con un rótulo que dice mi nombre es Julanito de tal. Es mucho más que eso. Va más allá que simplemente el yo identificarme con un nombre o con un rótulo como doctor, como el médico, como el abogado, etcétera, que es simplemente un rótulo, y creen que con eso hay dignidad. Pero realmente la dignidad no la da lo que el mundo o lo que en la tierra piensan que es dignidad. Bíblicamente la dignidad es la importancia que tú y yo tenemos delante de Dios, el valor que tenemos delante de Dios y obviamente delante de los hombres. Pero para que haya esa dignidad delante de los hombres, es importante entender que somos importantes y tenemos un valor delante de Dios, que no es como el mundo lo piensa. Tú vales en la tierra y eres importante en la tierra si tienes una posición como persona aquí en la tierra. Es decir, si tú tienes una posición, eres rico, tienes riqueza, entonces tú tienes ese valor. Si tú eres una persona valiente, tienes ese valor. Si eres una persona con mucha sabiduría, entonces tienes muchos estudios. Créanlo que ese es el valor que para el mundo tenemos. Sin embargo, recordemos Jeremías, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 9, capítulo 9, versículo 23 y 24. Un pasaje que en cierta ocasión lo tuvimos y lo tocamos y estuvimos hablando sobre él un poco, pero vamos a mirar otra vez porque estamos hablando claramente sobre la importancia y el valor y cuáles son los valores bíblicos o el valor bíblico en el cual nosotros debemos poner nuestra mirada y cuáles son los valores que los hombres consideran para sí mismos. Mire lo que dice Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe, es decir, no valore el sabio su sabiduría,
O sea, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Ahí están tres valores que para el mundo, para la tierra, son importantes. Eres importante y tienes valor si tienes dinero. Eres importante y tienes valor si tienes mucha sabiduría. Eres importante o tienes valor si eres valiente. De lo contrario, no tienes nada. Eres uno más en la tierra. Pero es interesante ver que en el versículo 24 ya el Señor hace un contraste, hace la antítesis de la anterior tesis. Es decir, dice, mire, mas alábese en esto. Primero dice, no se alabe, no lo haga, no tome el valor donde no es, no le dé la importancia que no merece la sabiduría, la valentía y la riqueza. No pongan la importancia en eso, no valoren eso. Por el contrario, ¿qué es lo que debemos valorar? ¿Y qué es lo que nos va a dar a nosotros la importancia y el valor ante Dios? Mire lo que dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, hago juicio, hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Él quiere según este texto? Que nosotros busquemos siempre su presencia, que le conozcamos a través de su sabiduría expresada a través de la palabra de Dios, y que Él también quiere que nosotros, así como Él, que hace misericordia, que hace juicio y hace justicia, nosotros también tengamos presente la misericordia, la justicia y también el juicio de Dios. Claramente tenemos en nuestra vida que obrar de manera específica. Tú y yo debemos, como dice el Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. La sabiduría es una añadidura, pero nosotros debemos ir a la fuente de la sabiduría, que es Dios, y su sabiduría está en su palabra. Pero también obviamente tenemos que estudiar sus juicios. Su juicio debe ser estudiado y debemos comprender y entender el juicio de Dios que está dado a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes entender a Dios a través de su palabra? ¿Cómo puedes conocer a Dios a través de su palabra? No hay otra forma. Yo no puedo, a través de libros de sociología, de psicología, de antropología y de todas las logías que puedan existir aquí en la tierra, de las religiones, yo no voy a poder conocer a Dios de esa manera mirando hacia la tierra. Yo no puedo entender a Dios mirando todas esas fuentes, porque por el contrario me voy a confundir y voy a decir realmente no quiero de ese Dios, porque ese Dios no se preocupa por el hombre, cuando realmente vamos a su palabra y nos damos cuenta que Él sí está preocupado por nosotros, que somos nosotros los que hemos echado fuera a Dios de nuestras vidas y de lo que Él quiere para nosotros. Entonces es importante tener presente eso. Nuestra dignidad entonces es la importancia y el valor que tenemos delante de Dios. Y eso nos lleva a tener importancia y valor delante de los hombres, pero no de la manera que nosotros creemos. Porque siempre nosotros estamos buscando ser el centro de atención de los demás, para que vean que yo sí importo y que yo sí y que necesito ser valorado. Cuando hacemos eso estamos equivocados. Estamos apartándonos verdaderamente de la voluntad de Dios. Es que para el mundo tal vez yo no sea importante, pero para Dios soy importante. Si para Dios soy importante, entonces cuando nosotros estamos delante de los hombres van a ver qué tan importantes somos para Dios.
aunque ellos no nos valoren y le importemos como ellos piensan o como la humanidad cree o piensa que es la importancia y el valor y la valoración humana. Si todos, humanamente hablando, si todos viéramos que verdaderamente nuestra dignidad está en que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, las cosas cambiarían. Si nosotros entendiéramos y conociéramos como seres humanos que somos objetos del amor y cuidado de Dios, entonces nosotros podríamos considerar que tenemos la dignidad suficiente. Pero como nosotros estamos en esta tierra, nos acostumbramos a que nosotros necesitamos ser importantes, necesitamos ser valorados, entonces a veces hacemos esfuerzos gigantes por tratar de que la gente nos note, de que la gente vea que yo existo. Aquí estoy, míreme, aquí estoy. Cuando no es así. Si yo quiero realmente recibir esas palabras de ánimo de otros hombres, es porque ven que yo soy cristiano, que Cristo vive en mí y que yo todo lo que vivo ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Pero una persona que tiene una fe superficial es una persona que siempre va a querer escuchar que le digan: es que usted importa mucho, usted es un valioso, es un guerrero, usted es valioso en las manos de Dios, y entonces le suben el ego. Por eso hablamos que esa ciencia o esa mal llamada ciencia de hoy en día, donde le están diciendo a la persona que suba su ego, es decir, su autoestima, porque la tiene muy baja, es precisamente el error más grande, porque están tratando claramente de hablarle a la persona que su dignidad, es decir, su importancia y su valor, es importante delante de los hombres. Pero se olvida u olvidamos que realmente la primera importancia, el primer valor está en el Señor, porque es que somos semejanza e imagen, o hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios, y que somos objetos de su amor y cuidado. Miremos Salmo 8:4 y ahí nos daremos cuenta que es una realidad bíblica. Salmo número 8, verso 4. Mire lo que dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Cuando vemos esa pregunta, empezamos a evaluar. La pregunta comienza diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Delante de Dios, ¿qué es el hombre? Es un ser insignificante, es polvo. Somos polvo, somos insignificantes. Sin embargo, recordemos lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, cuando le dice que no los elige porque era el pueblo más grande. Eso está en el capítulo 7 y lo dice claramente. Vamos allí porque quiero que lo veamos. Deuteronomio 7, versículo 6. Mire lo que dice: porque tú eres porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Importancia y valor desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de los hombres, desde la perspectiva de Dios. Dice que Dios escogió a ese pueblo para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra en ese momento. Y aún hoy, y también eso habla a nuestras vidas. Luego dice: pero no es porque ustedes
sean más. Es decir, no es porque ustedes mismos digan, es que nosotros tenemos la importancia, yo valgo delante de Dios, yo soy un guerrero, yo soy esto. No. Es muy clara la palabra. No porque sean más que todos los pueblos. Y uno diría, pero ¿cómo así? Pero si antes dijo que más que todos los pueblos. Y ahora dice, no porque sean ustedes más que todos los pueblos. Pero entendamos lo que el Señor está queriendo decir. Aquí no hay contradicción alguna. Lo que está diciendo es que Dios escogió a ese pueblo como un pueblo especial y lo escogió para que fueran más, pero no para que valieran más o que pensaran ellos que valían más que los demás pueblos. Porque realmente el Señor dice, y no es porque ustedes lo sean, es porque yo los escogí y dependen de mí. Su valor y su importancia depende porque yo los escogí. No porque ustedes fueran un buen pueblo, porque ustedes fueran más que todos los pueblos, no. Ni siquiera por eso los escogió. Mira lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, es que no dependió de que ellos fueran los mejores, de que eran los más importantes, porque habían pueblos más importantes en la época que los mismos judíos, que habían imperios. Y si hablamos en cuanto a eso, tenemos que decir claramente que habían otros pueblos que eran más y mayores por ser imperios en esa época. Si vemos esa realidad, entonces vamos a entender que nuestra importancia y nuestro valor dependen de Dios, no depende de los hombres. Sigue diciendo, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Tú y yo no éramos los más importantes, no éramos los grandiosos de Colombia, de Medellín, si fue en Medellín que conociste al Señor, o de otro lugar donde estés, o donde estuviéramos. Él nos escogió y dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Es decir, si hablamos de nuestros padres, podemos hablar de aquellos que han conocido al Señor y que les prometió que sus hijos iban a ser parte de su pueblo. Pero hay obviamente padres que no fueron cristianos, entonces tenemos que ir a nuestros padres como Abraham, porque recordemos que Abraham fue nuestro padre en el pasado, porque Dios lo eligió como padre de naciones y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces miren, Dios nos escogió aunque éramos los más insignificantes, no porque éramos los más importantes. Por eso es importante darnos cuenta de esa verdad. Volviendo al Salmo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? No, no es nada, es insignificante. Dios es Dios, nosotros somos polvo y al polvo vamos a volver. Pero Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es magnificente. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que nosotros, o para nosotros, es un privilegio estar en Cristo Jesús. Luego dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios no tendría por qué visitarnos, ni a nosotros ni a nuestras generaciones. Sin embargo, Dios lo quiso porque nos amó. Porque Él vio que éramos los más insignificantes y nos amó siendo insignificantes. Por eso también recordemos en Corintios, Pablo le decía a la iglesia en Corinto precisamente eso, que Dios había escogido de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los que se creían. Y leyendo Jeremías claramente dice, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su riqueza se alabe el rico, ni el valiente se alabe en su valentía, sino en entenderme, en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque eso es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiere? Que haya misericordia, que haya juicio y que haya justicia. Entonces, es con claridad que vemos que nuestra importancia y nuestro valor dependen totalmente de Dios. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 5. Él nos hizo poco menor que los ángeles. Sin embargo, dice, lo coronaste de gloria y de honra. Eso no lo hizo con los animales. Eso no lo hizo con las plantas. Eso no lo hizo con las estrellas. Ni siquiera lo hizo con los ángeles. A ningún ángel coronó de gloria y de honra, es decir, con su presencia y honra. ¿Honra qué es? Dignidad. Ahí está, dignidad. Por eso nosotros debemos con claridad decir en esta noche que nuestra importancia y nuestro valor ante Dios y los hombres dependen del mismo Dios. No depende de nosotros. No depende de lo que hagamos, de lo que sepamos, de lo que tengamos, de un lugar de importancia dentro de nuestra sociedad humana. Simplemente Él nos amó y nos ha hecho dignos. Él nos dio todo para que nosotros podamos tener esa dignidad. Por eso es absurdo creer y pensar que el hombre vino del mono, que el hombre vino de un animal. ¿Por qué se comporta hoy en día el hombre de esa manera, como un animal, como un depredador? Precisamente por eso, porque su dignidad depende de un animal. Por eso nosotros sabemos claramente que nuestra dignidad nos la da es nuestro Dios, porque nos amó, porque Él fue quien nos honró, nos coronó de gloria. Y eso es clave. Y mire lo que sigue diciendo el verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Con quién hizo eso? Con nosotros. Infortunadamente nosotros no hemos entendido que la dignidad nos la da el Señor. Por eso el término libertad significa ser digno, pero dependiendo totalmente de Dios. Pero también hablamos de responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de una relación consciente y comprometida con Dios y con los demás. Es decir, eso indica una respuesta, una promesa de nuestra parte. Si yo llego a Cristo y soy libre, y hemos hablado de la libertad muy claramente, soy libre del pecado, soy libre de la muerte, libre de Satanás, libre de la ley, libre de la culpa. Eso me da dignidad, pero también me da responsabilidad. Y esa responsabilidad me lleva a que mi relación con Dios, soy consciente de quién soy y qué debo hacer, cómo debo vivir en esta tierra. Y obviamente debo comprometerme con Dios y con los demás. Un compromiso que se hace delante de Dios en el momento en que llegamos a Cristo. ¿Y por qué? Porque soy libre. Y eso indica que es la respuesta normal de una persona que llega a Cristo y que es libre, que ha sido hecha libre. Muy diferente a lo que hablábamos sobre la libertad en el mundo secular, cuando hablamos de suficiencia personal. La suficiencia personal no es responsabilidad, no trae dignidad. La independencia total no trae dignidad y mucho menos responsabilidad para la persona. El que crea que se basta a sí mismo igual, y el que tiene sus propios valores, sus propios criterios, su propio razonamiento, su propia voluntad, es una persona que claramente no ha entendido lo que es la libertad real que le hace digno, que Dios lo honra y que tiene una responsabilidad
en esta tierra, con Dios y con los hombres. Es lo lógico una respuesta, es lo lógico una promesa. Cuando tú y yo respondemos a lo que Dios nos ha propuesto, estamos prometiéndole a Dios que vamos a ser fieles, que vamos a vivir esa libertad conforme la voluntad de Dios. Creo que es clave para nosotros eso. Y miremos otro pasaje que es importante para nosotros en ese orden de ideas, en el hecho de que tenemos esa responsabilidad, que hay una respuesta. Y el hermano Juan Fernando los domingos que ha venido hablando sobre Gálatas, precisamente mencionó este pasaje que tiene que ver con la libertad. Gálatas capítulo 4, capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí está, libertad, esclavitud. Y cuando nosotros vemos los dos términos, sabemos que ambos términos son contrarios. Una persona libre es una persona que obra en su propio criterio, diría uno así, en esta tierra. Pero nos damos cuenta que la libertad que Dios da es una libertad totalmente distinta. Y ahí es donde estamos queriendo hacer ese énfasis para que comprendamos el concepto real de lo que es la libertad. Y dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y los versículos anteriores, cuando habla de la alegoría de Sara y Agar, versículo 21 al 31, habla de dos cosas. Habla de Agar, que era la sierva, y habla de Sara, que era la esposa de Abraham. Cuando la palabra de Dios menciona en el versículo 30, dice: Mas que dice la Escritura: Echa fuera a la esclava y a su hija, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, ¿por qué se le llama obviamente hijo de la esclava y a Sara, el hijo de Sara, el hijo de la libre? Porque sabemos que Sara era la esposa de Abraham. Entonces era la libre. Era la libre. Pero, por el otro lado, Agar era la esclava. Cuando Abraham se llega a Agar, se llega en pecado y se esclaviza al pecado porque obra en el pecado de su carne. Entonces no podemos hablar de la libre. Sara era su esposa, era la libre. Entonces Dios, ¿qué dice? La promesa es para el hijo legítimo de la esposa, obviamente, de Abraham. Por causa del pecado, la esclava fue echada, porque no podía heredar junto con el hijo de Abraham y Sara, que eran los esposos. Por eso vemos claramente que el Señor dice: Estad pues firmes en la libertad. Nosotros no somos hijos de una esclava, somos hijos de la libre. Es decir, de la libertad que nos dio Cristo Jesús, precisamente de la esclavitud en la cual vivíamos, que era la esclavitud del pecado, de la muerte, de Satanás, de este mundo y de todo lo que tiene que ver humanamente y espiritualmente con los enemigos de Dios. Tú y yo estamos claros en este momento en cuanto a esa parte. Por eso, cada momento
el Señor está diciendo en cuanto a esa libertad, y que esa libertad no podemos usarla para dañar a otros, para destruir, para pecar. No podemos usarla para eso, para hacer caer a otras personas. No podemos darnos ese lujo, porque tenemos una libertad, sí, pero una libertad, como dice aquí, con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez en el yugo de esclavitud del pecado, de la carnalidad, sino que claramente nosotros debemos seguir libres conforme a la palabra de Dios. Y por eso hablamos de una responsabilidad, porque estar en Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo Jesús, nos debe dar esa relación consciente y comprometida con Dios de vivir conforme a sus principios, a sus normas, y por esa razón tenemos libertad. Tú eres libre si actúas de la manera correcta. Si tú mientes, te esclavizas a la mentira. Miremos ese ejemplo. Si tú dices una mentira, tienes que seguir corroborando la mentira y tratar de tapar la mentira, mintiendo y mintiendo, y te vuelves esclavo y te encadenas con una mentira. Cuando dices la verdad, eres libre, porque estás diciendo la verdad. Y puede ser que esa verdad que digas sea una verdad que te lleve a la muerte, porque recordemos que Jesucristo murió por decir la verdad. Muchos murieron por predicar la verdad, que es Jesucristo. Entonces somos libres cuando decimos la verdad, porque no tenemos que preocuparnos de, ay, dije una mentira, ahora yo tengo que tapar esa mentira con otras mentiras. ¿Yo cómo hago? Entonces trato de tapar un hueco, abro otro hueco y me meto por un lado y por el otro, y así es. Pero cuando tú dices la verdad, estás libre. Es lo mismo que pasa con una deuda. Si tú te metes en una deuda, entonces, ¿qué vas a hacer? Para pagar esa deuda que de pronto te están presionando que pagues, entonces haces un préstamo para tapar esa deuda, pero quedas con otra deuda. Y para tapar esa otra deuda, entonces te vuelves esclavo de las deudas. Pero si tú pagas y no tienes deudas, eres libre, libre de deudas. Porque tú tienes el dinero, no te lo gastas en lo que no debes gastártelo. No lo usas en lo que no debes usarlo, sino que lo usas, como dice la palabra de Dios, en lo que es correcto, que es para alimentación, para el pago de las obligaciones que tengamos. Es decir, eso es responsabilidad. Pero infortunadamente a veces nosotros no actuamos con responsabilidad, porque no pensamos que hay dignidad, sino que seguimos actuando conforme a la dignidad del mundo. Y por eso somos irresponsables delante de Dios. En tercer lugar, decíamos que hay un comportamiento moral. Ese comportamiento moral se relaciona con el obrar de manera correcta o incorrecta ante Dios y los hombres, acorde a un estándar establecido por Dios en su palabra. Eso es muy claro. Tú vas a tener un comportamiento moral, bueno o malo, es tu decisión. Si tú sabes que eres importante y valioso para Dios, tú vas a ser responsable y obviamente vas a tener un comportamiento moral correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú le vas a hacer caso al estándar que Dios estableció en su palabra para que tú obres de una manera o te comportes de una manera correcta delante de Dios y delante de los hombres. Es muy claro. Y por último, hablamos de la espiritualidad. Y obviamente cuando hablamos de la espiritualidad se basa en que el creyente, nacido de nuevo, permite al Espíritu Santo dirigir y controlar su vida. Vemos textos muy claros aquí mismo en Gálatas capítulo 5 versículo 22, un pasaje muy conocido.
22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay libertad. Si tú permites al Espíritu Santo dirigir tu vida, controlar tu vida, poniendo el fruto en obra, el fruto del Espíritu Santo, estás en libertad. Nada te detiene. No, obviamente por tu obrar, antes vas a seguir caminando de una manera especial y todos van a ver eso como un testimonio de vida. Y también, obviamente, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es muy, muy claro. Porque una persona ebria es una persona que está obrando de manera equivocada, con pelea, etcétera, mientras que una persona que está llena del Espíritu Santo va a obrar conforme a la voluntad de Dios, va a obrar correctamente porque sabe de su importancia y su valor delante de Dios, conoce que tiene una responsabilidad, pero también sabe que debe obrar de manera correcta de acuerdo a los estándares dados por Dios. Ahora, ¿qué es lo que se manifiesta en una persona que ha entendido esta realidad? Primero, va a tener un hablar correcto, su forma, manera de hablar, lo que habla, lo que salga de su boca va a ser correcto. Como dice Santiago, de su boca no va a salir agua dulce y agua amarga, sino que siempre va a salir agua dulce. ¿Por qué? Porque es correcto, porque está obrando de manera correcta, porque el Espíritu Santo le dirige, lo controla en su vida. 2, va a tener un caminar espiritual consistente. No es que hoy de una manera, mañana de otra, y entonces estoy como hacia allá y hacia acá. Y no, siempre vamos a tener un caminar espiritual que es consistente y la gente lo va a ver. Y 3, se van a tomar decisiones en la palabra de Dios, no conforme a nosotros, como decíamos, de esa libertad que el mundo enseña, donde nos basta a nosotros mismos y tomamos y hacemos lo que queremos por nosotros mismos sin tener en cuenta al Señor. Pero bíblicamente empezamos entonces a profundizar más de lo que significa esa libertad. ¿Tenemos libertad? Claro que la tenemos. Y si nosotros hemos decidido por el Señor Jesucristo, nuestra decisión también dependió de Dios a través de su Espíritu. Y por eso hoy tenemos libertad. Y esa libertad tiene el sentido de dignidad, de responsabilidad, de comportamiento moral y de espiritualidad. Confiamos en el Señor, que podamos cada día entender y comprender todos estos principios que en esta noche hemos dialogado, que hemos hablado desde la palabra de Dios. Que todo esto que hemos podido ver en esta noche quede en nuestro corazón y que entendamos verdaderamente la gran diferencia entre lo que el mundo enseña y ha enseñado y sigue enseñando y lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nosotros tomemos en cuenta su palabra, porque somos importantes y valiosos para Él, sí, pero no de la manera como hoy se está enseñando, de una autoestima, de un orgullo, no, porque como dice el texto, éramos los más insignificantes, de hecho los menospreciados tal vez en nuestro hogar, que nadie daba un peso por nosotros. Pero hoy Dios nos ha dado un valor y una importancia donde todo el mundo dice: uy, verdaderamente tú has cambiado, tú eres cristiano. Y esa es la dignidad más grande que podemos recibir, en que la gente note que ahora estamos en Cristo y que por la causa de Cristo nuestra vida ha sido transformada conforme a los parámetros de esa palabra y nos ha hecho dignos. Pero también ven nuestra responsabilidad, una vida responsable, una vida de un comportamiento correcto, pero obviamente
de una espiritualidad en la cual nosotros verdaderamente mostramos el poder de Dios a través de nosotros, para que otros también puedan llegar a Cristo Jesús. Vamos a terminar en esta noche con una palabra de oración.